Soy camionero y trabajo para una empresa que me consigue entregas. Ellos organizan todo con las demás compañías, y yo solo recojo y entrego lo que me dicen y cuando me lo dicen. A veces puede ser bastante estresante cuando me programan muchas entregas cortas seguidas, pero esta vez era una entrega larga de costa a costa, así que estaba deseando simplemente conducir y no preocuparme demasiado por nada más. Me dirigía de la costa oeste a la costa este y estaba en mi segundo día completo. Tenía pensado conducir desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche. No soy muy exigente con el lugar donde duermo, normalmente solo paro en la parada de camiones más cercana, así que no había necesidad de planear exactamente en qué ciudad parar. Alrededor de las 9 de la noche, hice mi última parada de la noche en una pequeña gasolinera. Llené el tanque y compré una bebida con cafeína de marca blanca para probarla, luego volví al camión y salí de allí. Solo me quedaban 3 horas más, y como las carreteras estaban mucho más despejadas, no debería ser tan malo. Encendí algo de música country y simplemente me quedé mirando la carretera, perdiéndome en mis pensamientos o pensando en cualquier cosa que me viniera a la mente. Quiero decir que fue alrededor de las 11 de la noche cuando un repentino ruido rasposo me sobresaltó, sacándome de mi cabeza. Era la radio. La tenía en el mismo canal que otros camioneros, que solemos usar para charlar mientras conducimos, aunque normalmente solo lo hacemos durante el día. No recuerdo la última vez que alguien habló por la radio por la noche. Miré por los espejos y no vi ningún camión cercano, ni había nadie delante de mí. Antes de que pudiera agarrar el walkie, el ruido rasposo volvió a aparecer. Y hubo un breve instante en el que pude escuchar una voz. Fue solo una fracción de segundo, pero sonaba como si estuvieran diciendo hola o ayuda antes de que se cortara de nuevo. Obviamente, hay una gran diferencia entre las dos palabras, así que rápidamente agarré la radio y pregunté si alguien necesitaba algo. Esperé un rato, sosteniendo la radio y escuchando el suave zumbido que provenía de ella. Había algo inquietante creciendo dentro de mí mientras seguía esperando y no obtenía respuesta. Entonces, mis luces delanteras iluminaron algo en la carretera más adelante. Reduje la velocidad, y al ver que no se movía, me aparté a un lado y detuve el camión. Había un camión de carga estacionado justo en medio de la carretera de un solo carril. Sabía que tenía que ser el mismo que había escuchado por la radio, ya que no había otros camiones por ahí. La forma en que estaba peligrosamente aparcado en la carretera era preocupante, y supe que algo andaba mal. Pensé que tal vez el conductor había sufrido un ataque al corazón o un derrame cerebral, no lo sé. Suena un poco loco, pero eso explicaría la parada repentina y la posible llamada de auxilio. Me bajé del camión y empecé a caminar hacia él. Toda la carretera estaba en silencio, solo se escuchaba el susurro de la hierba meciéndose con el viento que venía de los interminables campos a ambos lados de la carretera. Grité varias veces mientras me apresuraba, pero no obtuve respuesta. Finalmente llegué a la puerta, que estaba abierta, y miré dentro. Mi corazón se hundió, y sentí el miedo invadiéndome. No había nadie en el camión. Había una chaqueta colgada sobre el asiento del copiloto y un vaso de café a medio beber en uno de los portavasos. La radio colgaba del techo, pero no había señales de que algo hubiera sucedido. Era como si el conductor simplemente hubiera desaparecido. Rápidamente bajé de nuevo a la carretera y miré en todas direcciones. El sonido de la hierba meciéndose con el viento de repente se volvió extremadamente inquietante. Mi corazón latía con fuerza, y decidí no arriesgarme quedándome más tiempo del necesario. Me apresuré de vuelta a mi camión y me fui, notificando a la policía mientras lo hacía. Cuando llegaron, encontraron el camión todavía allí, estacionado en medio de la carretera, pero sin rastro del conductor. Tras investigar,
Lograron averiguar quién lo conducía y lo reportaron como desaparecido. También encontraron evidencia de que otros 3 vehículos habían estado estacionados en la hierba, justo al lado del lugar donde estaba el camión, aunque, obviamente, yo no los vi y no había forma de saber por qué estuvieron allí. La búsqueda del conductor desaparecido fue bastante extensa, pero nunca encontraron ni una pista de su paradero, así que es muy improbable que vuelva a aparecer. Sea lo que sea que le pasó a ese otro camionero, bien podría haberme sucedido a mí si hubiese sido el primero en llegar a esa zona. Desde entonces, estoy mucho más alerta ante cualquier situación sospechosa y espero no verme envuelto en algo así nunca más. Estaba en ruta para una entrega nocturna, conduciendo por carreteras mayormente vacías. Las únicas otras personas que había en la carretera a esa hora de la noche eran otros conductores de reparto. La noche iba bien, nada interesante en las primeras horas. Alrededor de las 2 de la madrugada, me detuve en una estación de camiones para llenar el tanque y usar el baño, ya que el próximo tramo iba a ser largo, atravesando carreteras boscosas densas con muy pocos lugares para parar, si acaso alguno. Casi una hora después de mi última parada, vi algo inesperado más adelante. Solo tuve unos segundos para verlo bien antes de pasar, pero había una persona de pie al lado de la carretera. Si no lo dejé claro antes, no había absolutamente nada más que un bosque denso y despoblado, sin otras carreteras ni nada, así que ver a una persona allí, sin un coche a la vista, era realmente extraño. Durante los pocos segundos que la observé, no hizo ningún gesto para llamar mi atención. No saludó ni pidió ayuda, ni hizo nada por captar mi atención. No podía dejar de pensar en ello mientras conducía otro kilómetro más. De repente, vi a otra persona de pie al borde de la carretera. Esta vez era una mujer, vestía vaqueros rasgados y una sudadera roja. Cuando pasé junto a ella, hicimos contacto visual, y ella simplemente me miró. No sonreía ni fruncía el ceño, solo tenía una expresión vacía en su rostro. Fue tan perturbador que literalmente me hizo estremecer. Miré por el retrovisor después de pasar por su lado y pude ver cómo seguían mi camión con la mirada hasta que la oscuridad los cubrió. Sin embargo, cuando volví a mirar a la carretera, sentí que el corazón se me detenía y pisé el freno a fondo. Pude sentir todo el peso del camión empujando hacia adelante mientras me detenía abruptamente. Había un cuerpo, tendido en medio de la carretera, aunque no podía saber si estaba vivo o no. No se movía, pero tampoco vi signos de un accidente. No había nada más en la carretera, y por la forma en que estaba posicionado, no parecía que un coche lo hubiera atropellado ni nada por el estilo. Sentí que debía comprobar si estaba bien, pero también tuve una sensación muy mala acerca de lo que fuera esto. Quiero decir, ver a 3 personas en apenas 1 kilómetro de distancia es una coincidencia demasiado extraña. Miré a mi alrededor, al bosque que cubría ambos lados de la carretera, y esa sensación solo seguía creciendo. Después de estar parado durante 1 minuto, decidí poner el camión en marcha de nuevo y conduje con cuidado alrededor del cuerpo. Mi corazón seguía latiendo con fuerza, y cuando finalmente lo rodeé y volví a la carretera, revisé mis espejos una última vez. El cuerpo ya no estaba en el suelo. Estaba de pie, mirándome mientras me alejaba. El resto del trayecto lo hice con los ojos bien abiertos, genuinamente aterrorizado. No volví a ver a nadie más a lo largo del camino, pero estoy convencido de que era algún tipo de trampa. Probablemente intentaban que me detuviera para revisar si estaban bien, pero claramente no estaban muertos ni heridos. ¿Qué habrían hecho? No tengo idea. Pero, después de ver a las otras personas antes, no hay forma de saber cuántos más podrían haber estado por ahí, o incluso literalmente sentados en el bosque a mi lado, esperando a que bajara del camión. Incluso ahora, al recordar esa noche, me sigue poniendo los pelos de punta. Estaba conduciendo desde Omaha, Nebraska, hasta Fargo, Dakota del Norte. En realidad, es una ruta habitual para mí, la hago un par de veces al mes. Personalmente, me encanta. Todo el trayecto es a través de tierras de cultivo planas, lo que facilita mucho la conducción, y apenas hay tráfico con el que lidiar. Haciendo la ruta tan seguido, siempre hacía las mismas paradas. El punto intermedio en el que solía parar para dormir era una parada de camiones que se encontraba entre 2 pueblos muy pequeños en Dakota del Sur. Esta parada de camiones era anormalmente grande, y como pocos camioneros tomaban esta ruta, casi siempre estaba vacía, tal vez con 2 o 3 camiones más, y eso era todo. De cualquier manera, el primer día de conducción fue bien, y llegué a esta parada de camiones poco después de la 1 de la madrugada. Pero algo estaba mal de inmediato.
El edificio que había allí estaba completamente tapiado, todas las bombas de gasolina parecían haber sido arrancadas del suelo y las luces que normalmente iluminaban el estacionamiento estaban apagadas. La parada había sido cerrada y abandonada. No puedo decir que me sorprendiera, pero esto realmente alteró mi rutina, y ahora tenía que decidir si conducir otra hora más o intentar dormir en ese lote oscuro y abandonado. En cualquier otro día, probablemente hubiera dicho, da igual, y habría dormido allí. Pero, por alguna razón, esa noche ni siquiera lo consideré. Inmediatamente me reincorporé a la carretera y seguí conduciendo, solo para arrepentirme rápidamente de mi decisión, ya que me costaba mantener los ojos abiertos. Solo logré avanzar unos insignificantes 15 minutos más antes de detenerme en la grava al costado de la carretera e intentar despertarme dándome unas bofetadas. Mientras estaba allí, miré por las ventanas. Estaba en medio de la nada, y sinceramente sabía que era una mala idea quedarme, pero pensé que no tenía sentido seguir conduciendo peligrosamente mientras estaba cansado. Otros camioneros lo hacían todo el tiempo, así que me sentí lo suficientemente cómodo como para intentarlo. Apagué el motor, cerré las puertas con seguro, puse las cortinas en las ventanas y recliné el asiento. Tal vez subestimé lo cómodo que estaba, porque mi cuerpo simplemente no me dejaba dormirme. Estuve tumbado allí probablemente unos 20 minutos, esperando quedarme dormido, y fue entonces cuando escuché algo. Era un pequeño chirrido, como el de un coche viejo frenando, en algún lugar detrás de mi remolque. Me incliné hacia adelante y giré la cabeza para escuchar mejor. Muy débilmente, pude oír el motor de un coche zumbando. Estaba realmente confundido, pero esperaba que fuera solo un coche de policía revisando la zona. Bajé la cortina de la ventana y miré por el espejo lateral. No pude distinguir exactamente qué tipo de coche era, pero definitivamente no era un coche de policía. Solo tuve unos segundos para procesar lo que estaba pasando antes de que alguien gritara algo. Solo dijeron, hey, pero me aterrorizó. Pensé que tenía que irme, así que encendí el camión. Estas cosas no arrancan precisamente rápido, y en cuanto oyeron el motor ponerse en marcha, escuché pasos corriendo hacia mi camión. Llegaron justo hasta la puerta del pasajero y empezaron a tirar agresivamente de la manilla. Justo cuando comencé a moverme, la persona saltó y se agarró a la puerta, mirándome a través de la ventana. Este tipo parecía tener unos 40 años, con una barba larga y espesa de color blanco y marrón, y llevaba una sudadera oscura con la capucha puesta. Golpeaba la ventana mientras yo intentaba ganar velocidad, y justo cuando empecé a acelerar, rompió la ventana. Mis ojos se fueron al vidrio roto, pero cuando miré hacia afuera, el hombre ya no estaba. En el espejo retrovisor, lo vi rodando por la carretera, ya fuera porque saltó o porque perdió el agarre. Aceleré hasta que no pude verlo a él ni a su coche. Por suerte, no parecía que intentara seguirme. Llamé a la policía, pero estaban tan lejos que para cuando llegaron ya habían pasado 35 minutos, y lo único que quedaba en el lugar eran los fragmentos de vidrio en la carretera. Si ese tipo hubiera roto la ventana unos segundos antes, probablemente habría tenido tiempo suficiente para abrir la puerta, y solo puedo imaginar lo que habría pasado después. Aquí hay una lección para todos: si sientes que algo anda mal, vete de inmediato, porque cada segundo puede ser la diferencia entre escapar o no salir nunca de ahí.